Ok. Ya. Muy buenos días, Anol Pumoni, Champumoni, Padres verdaderos. Te damos las gracias por hoy, siendo 24 de diciembre del año 2023. Estamos varios hijos tuyos, Padre, acá en Chile, en Brasil, en diferentes partes del mundo conectados, Padre, esperando que este día sea un día de mucha inspiración, de mucha reflexión y también de mucho agradecimiento. Gracias, Padre Celestial, por su amor, por su cuidado. Y esperamos que hoy, Padre, podamos recibir a través de este mensaje, de este sermón, mucha fortaleza para terminar este año y comenzar el año 2024 con mucho más fortaleza, Padre espiritual, para darle alegría a su corazón. Gracias por toda la providencia de Chile y la del mundo entero. Y lo invitamos, Padre Celestial, a que esté con nosotros durante este tiempo. Elevo esta oración con mucha devoción, en nombre de todos los presentes, en nombre de los Padres verdaderos. Ayú. Muchas gracias, Yuleika. Como pueden ver, cambió el escenario acá atrás mío. Estoy acá en Brasil ahora con mi familia, con mi esposa, con mis hijos acá. Para el día de hoy, la sede mundial envió un PowerPoint para ser compartido por todos los países, para los miembros, y tiene como título La voluntad de Dios para Jesús y la misión del cristianismo en relación con la hija unigénita. Entonces, básicamente lo que hicimos fue traducirlo al español y es lo que yo voy a compartir ahora, tipo junto que, porque la madre lo que quiere es que quede bien clara la providencia de la restauración. ¿Qué significa? ¿Qué era el ideal de Dios? ¿Qué fue lo que no se pudo lograr con Adán y Eva? ¿Cómo Dios trató de restaurar el ideal a través de Jesús? ¿Cómo las cosas no se dieron de nuevo como Dios quería y la providencia tuvo que prolongarse hasta nuestros días? Y explica sobre Jesús, el cual es el unigénito de Dios, no tuvo el apoyo suficiente, el medio ambiente no lo apoyó para que él pudiera encontrar a su esposa, que sería la unigénita y que ciertamente Dios tenía preparada para él. Nunca apareció, nunca se supo. No hay en la Biblia nada que indica que hubo una novia, una esposa preparada para Jesús. Lo máximo que se supo es sobre las bodas, que se habla de las bodas, y más allá no se sabe. Entonces, 2000 años después, el cristianismo aparece para establecer un nuevo fundamento con Jesús como el Hijo unigénito y Padre verdadero espiritual, con el Espíritu Santo como la Madre verdadera espiritual hasta nuestros días. Entonces la Madre quiere enseñarnos que la providencia siempre estuvo enfocada en la llegada de los padres verdaderos. Los padres verdaderos son uno solamente, son padres verdaderos, los únicos. Nosotros somos hijos de los padres verdaderos. Entonces los padres verdaderos originales deberían haber sido Adán y Eva, serían la encarnación de Dios, la manifestación de Dios, serían los hijos de Dios y serían nuestros padres eternos, verdaderos. El modelo, el origen, ahí donde todo comenzaría a ser heredado para sus descendientes, la cultura, el idioma, la tradición, la ética, el amor verdadero, todos los valores que establecerían el mundo ideal que Dios quería, surgirían a través de los padres verdaderos, que deberían haber sido Adán y Eva. Pero como eso no sucedió, surgieron padres falsos y la sociedad está como está. Entonces, ¿qué es lo que la providencia busca? ¿Qué es lo que Dios ha estado buscando hasta el día de hoy? Ha estado buscando a los padres verdaderos, los padres verdaderos. Yo voy a ser un papá verdadero y mi esposa una mamá verdadera y todos nosotros vamos a ser padres de nuestra familia, pero padres verdaderos de toda la humanidad son los padres verdaderos, son un par solamente, que son los padres verdaderos que tenemos ahora. Entonces, por eso es muy importante que el mundo pueda darse cuenta de eso
y saber de que el mundo no puede encontrar su camino original, no puede encontrar la paz que tanto busca, si no es a través de los padres verdaderos. Ya está muy claro de que el mundo no tiene la capacidad de encontrar la paz. Vean ustedes cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo, hermanos y hermanas? Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucho odio, hay muchas cosas todavía que están, es como una olla donde está hirviendo todo, burbujeando así violentamente. No hay un lugar donde uno pueda decir aquí, realmente en este lugar hay paz. En este lugar donde estoy realmente no hay ningún tipo de influencia del mal. Aquí realmente está aislado de todo el mal, de todo el sufrimiento. Aquí realmente es el reino de los cielos. Todavía no hay. Imagínense de que hay más de 560 focos de guerra a nivel tribal, a nivel local, a nivel mundial. Tenemos las guerras que conocemos. Es decir, el mundo ya ha comprobado que no tiene la capacidad, con todas sus organizaciones por la paz y la ONU y todas estas cosas, no tienen la capacidad ni la filosofía, ni la sabiduría, ni el entendimiento suficiente para poder establecer la paz en el mundo. No saben cómo, no saben cómo. Entonces necesitamos realmente que el mundo reconozca a los padres verdaderos y su filosofía de la paz y recibir la bendición y que todo el mundo se empeñe realmente, cada persona de estos billones de seres humanos que hay, se empeñe en liberar a sus antepasados. La madre lo mencionó ahora en el informativo semanal, de que hay que liberar a los antepasados porque ellos son también parte del odio que existe en la humanidad. Si yo soy afectado, por ejemplo, me sucede algo violento en mi vida, ¿no? Y voy al mundo espiritual. Yo no voy a quedar tranquilo en el mundo espiritual, voy a buscar venganza. Entonces es un ciclo que se retroalimenta de odio, de venganza y no tiene fin. Es por eso que la gente, en la medida que vaya encontrando la verdad, vaya conociendo a los padres verdaderos, desde los líderes más importantes hasta las personas más simples, tienen que darse cuenta de lo importante que es liberar sus antepasados, porque ellos son causa también de muchos sentimientos que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Ellos causan eso y eso afecta realmente la paz mundial en un grado, en un nivel interior, que se proyecta después con los conflictos en la familia, luego en la comunidad donde yo vivo, si veo violencia, son todas estas manifestaciones del mundo espiritual a través de las personas que se va reflejando ese odio, ese sentimiento de destruir aquello que me trae malos recuerdos o me causa envidia o resentimiento en el corazón, ¿no? Y la gente tiene este sentimiento de destrucción hacia los demás. Todo esto no se puede solucionar si no liberamos nuestro antepasado. Es parte de la providencia actualmente. Conociendo a los padres verdaderos, recibiendo la bendición, cortando el pecado original, liberando los antepasados, entrando en un sistema de vida el cual tiene disciplina, tiene conductas que debo tomar, actitudes que debo tomar, cosas que tengo que cambiar. Todo esto hay que hacerlo. Yo cada vez estoy más convencido, querido hermano y hermana, que el poder de Dios de transformar este mundo por sí mismo no se puede hacer por Dios mismo, meter su mano en la mente y en el corazón de las personas para cambiarlas. No se puede. O si no, Dios lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Entrar en la mente de Javier, cambiar su mente, cambiar sus pensamientos, hacer que por la voluntad de Dios y por el poder de Dios dentro de la mente y el corazón de Javier, cambiar lo que él piensa mal, las cosas que hace mal, porque ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Ese es, queridos hermanos y hermanas, es la grandeza de la libertad que tiene cada uno de poder decidir por sí mismo, cambiar y vivir una vida correcta. Pero en el mundo ideal, la libertad hubiera sido la cosa más preciosa que el ser humano hubiera ganado.
capacidad para sentir el amor de Dios y la voluntad de Dios y la creación de Dios, la presencia de Dios por sí mismo, tener la capacidad de yo mismo sentir el sabor de Dios. Tal vez Ramón en el mundo ideal sentiría el amor de Dios con sabor a chocolate, pero Javier siente el amor de Dios con sabor a vainilla y los dos son verdaderos. ¿Ah? Y cada uno siente el sabor del amor de Dios de una forma diferente. Tener esa libertad de no estar encuadrado, ¿no? en una máquina, ¿no? Y pensar como una máquina, como un robot, era lo que Dios quería sentir. Dios quería que las personas sintieran su amor en sus más infinitas formas y expresiones, para que todo fuera un jardín de personas que reflejarían la grandiosidad de Dios. Dios se vería en diferentes formas a través del ser humano y el ser humano vería colores y formas y expresiones de amor infinitas en los seres humanos y apreciaría el poder del amor de Dios expresándose en cada ser humano. Entonces, la libertad, querido hermano y hermana, es, por un lado, un aspecto muy importante para que el ideal de Dios se torne un ideal en el sentido real de la palabra, pero por otro lado, para Dios era una apuesta muy peligrosa, era muy arriesgado. Las cosas podrían salir no como Él quiere, como Él quería, y las cosas salieron no como Él quería. Si ustedes meditan profundamente, querido hermano y hermana, que las cosas no salieron como Dios quería, ustedes van a entender cuán peligroso fue realmente lo que Dios hizo, porque lo que Dios quería después, el resultado, ¿no? Era tan extraordinario que valía la pena. Dios, sí, valía la pena muchísimo. Continúa valiendo la pena. Arriesgarse, podríamos decir que el hecho de Adán y Eva cumplir o no su responsabilidad estaba justo en el 50%. Pueden cumplir el 50%, no pueden cumplir el 50%. Es muy arriesgado eso. Tal vez uno podría pensar, mira, el riesgo es 10%, ahí me arriesgo, ¿verdad? Cuando usted va a invertir en algo, uno piensa, ojalá, el menor porcentaje de posibilidad de perder algo, porque si no, no apuesta. Pero el punto es que la libertad, tú no puedes apostar, porque son seres individuales con la capacidad de pensar por sí mismos. Si tú sabes lo que va a pensar la persona, ya no es libertad. Pues, si tú sabes lo que la persona va a responder, ya no es libertad, ya no tiene, no produce alegría. Por eso había una incógnita profunda en el corazón de Dios. ¿Qué va a suceder? Y eso lo llenaba de expectativa y de mucha esperanza, Hanun Pumarín. Si todo esto resulta como yo lo he planeado, el mundo junto con mis hijos e hijas capaces de pensar por sí mismo va a ser tan extraordinario, tan maravilloso, que realmente valió la pena el riesgo. Pero las cosas no se dieron, lamentablemente. Llevamos, hermanos y hermanas, no sabemos cuánto exactamente, tal vez millones de años, no sabemos, pero llevamos mucho tiempo junto con Dios caminando el camino del retorno a ese ideal. Esto que estoy compartiendo, tenemos que nosotros entenderlo profundamente, sentirlo, que era tan arriesgado, pero al final la recompensa o con lo que se iba a experimentar vale mil veces la pena haberse arriesgado. Y que esto hay que compartirlo con las personas, para que las personas no acusen a Dios, para que las personas no juzguen a Dios de forma tan liviana e irresponsable, ¿no? Para que la gente valore, mira, Dios te respeta tu libertad, aunque Dios te observa, aunque Dios está junto contigo, nunca te está castigando, pero Dios te está observando. Dios nos observa cada cosa que nosotros hacemos porque estamos dentro de Dios. No hay ningún espacio en el universo donde no esté la presencia de Dios. No, Dios nos observa, pero no nos pega cuando yo me porto mal. No me está pegando Dios, no me está castigando. Observa silenciosamente, con paciencia, con mucha paciencia, con mucha esperanza, a cada uno de nosotros. Entonces, querido hermano y hermana, la comprensión que debemos tener de Dios es muy importante para que podamos nosotros
ayudar a la gente a aproximarse de Dios de una forma mucho más cariñosa hacia Dios. La gente lo ve de una forma muy negativa y eso crea un rencor, un sentimiento, no rencor, no es lo que Dios siente rencor, sino que un dolor profundo en el corazón de Dios al saber que sus hijos e hijas, lamentablemente al haber seguido un camino diferente, se apartaron de Él, pero Él nunca se apartó. Dios nunca se apartó de ninguno de nosotros, pero nosotros nos apartamos de Dios y tenemos rencor hacia Dios. Tengo rabia de Dios. Si Dios existe, tengo rabia. Él es culpable de todo. Todo lo que pasa en este mundo, si Dios existe, Él es el culpable. Él es quien tiene que cargar con toda la culpa. Y así la gente va creando sistemas filosóficos para realmente, si Dios existe, Él es culpable. Y generar este sentimiento de resentimiento hacia Hanul Pumurín. Entonces, nosotros que deberíamos ser los maestros del amor, los maestros de la experiencia con Dios, tenemos que profundizar en este campo, querido hermano y hermana. Nosotros somos, en cierta forma, la élite de el mayor, la mayor información que tenemos de Dios, conocimiento sobre Dios, somos nosotros. Tenemos un conocimiento que la gente no tiene acceso, sino es a través de escuchar los mensajes de los padres verdaderos, leer los mensajes de los padres verdaderos. Nosotros somos la élite. Nosotros debemos tener la experiencia de escudriñar, de experimentar, de llegar a sentir el corazón de Dios plenamente para poder compartir todas estas dimensiones del corazón de Dios a nuestros hermanos y hermanas que todavía viven pensando que Dios no existe y soy libre para hacer lo que quiera, sin pensar que yo cada vez que hago algo daño el corazón de Dios. Pero Dios siempre está ahí en silencio, observando, en silencio, con un corazón triste, observando. Entonces nuestra misión es poder realmente ganar cada vez más convicción, más experiencia, no teórica. Creo que ya no estamos en la época de la experiencia o el conocimiento teórico de Dios. Tenemos que descubrir si Dios es real o no. Hay que descubrir si Dios es real en mi vida. Si realmente Dios existe, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? En este mismo momento que yo estoy hablando. Y cuando yo no esté hablando, cuando yo esté en el baño, cuando yo esté caminando en la calle para ir a comprar pan, ¿dónde está Dios en ese momento? Si comienzo realmente a darle importancia a esto, en este mundo físico, ciertamente Dios va a ir revelándose poco a poco su presencia dentro de nuestro corazón. Y vamos a comenzar a tener una perspectiva desde nuestro interior hacia afuera, una perspectiva de que todas las personas, por muy bien presentadas que estén, por muy bien vestidas que estén, por muy felices que parezcan, desde la perspectiva de que el ser humano fue creado para vivir con Dios, absolutamente, y al tener esta relación con Dios cada vez más profunda y mirar de adentro hacia afuera, voy a poder ver la realidad del ser humano, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, todos tienen un vacío, todos tienen un miedo adentro, una inseguridad, que algo falta, algo está faltando en mi vida. Tengo de todo, pero falta algo. Vamos a poder ver más allá de las apariencias de las personas. Ya las apariencias de las personas no me van a intimidar, porque Dios me permite ver más allá de la cáscara, más allá de la apariencia física, y voy a poder percibir el fondo del corazón de cada ser humano. Hay una tristeza permanente en el corazón del ser humano. Entonces, de esa forma Dios va a hacer, hacerme sentir su presencia dentro de mí. Y al tener esa actitud voy a estar en paz, querido hermano y hermana, más tranquilito. Voy a estar más en paz, porque es
un aspecto de la vida espiritual del ser humano tan importante. Conseguir en esa parte profunda de tu corazón estar generando un ambiente con Dios muy íntimo, un lugar donde nadie puede entrar, ni tu esposa puede entrar, ni tu esposo puede entrar. Es una cosa muy profunda y personal. Esa relación que vamos a comenzar a desarrollar con Dios en nuestra vida. Y a partir de ahí, a partir de esa experiencia, todo lo que hagamos, querido hermano y hermana, va a ser cada vez más profunda. Yo siento que en ese nivel realmente hay mucha paz. Si nosotros comenzamos a tener esa profunda experiencia con Hanul Pumonín en nuestro día a día, con Dios, uno no puede continuar sintiendo angustia, estrés, porque Dios va a hacer una realidad en nuestro corazón. Y mirar hacia afuera, ¿no? Hacia este sistema, de este mundo con sus sistemas, parecen tan poderosos, ¿verdad? Tan poderosos. Hay personas que parecen tan poderosas, tan seguras de sí mismas, pero cuando Dios mira el fondo del corazón, ninguna tiene esta parte completa con lo único que se puede completar, que es con la presencia de Dios, con la energía de Dios. El ser humano crece con ese espacio en su corazón para ser llenado con el amor de Dios y la presencia de Dios. Y el ser humano sufre porque lo tiene vacío, ese no es, lo trata de llenar con algo, pero eso no es como un lugar que solamente puede digerir el amor de Dios. Le mete cualquier cosa, le empuja hacia adentro, hacia ese lugar, cualquier tipo de experiencia para ver si se llena y no se digiere, simplemente no entra. Por eso puedo hacer cualquier cosa y continúo sintiéndome vacío, continúo sintiéndome inseguro, con miedo, pero esto tiene que llenarse con la presencia de Dios realmente. Y esto es una meta personal, querido hermano y hermana. Cada uno de nosotros tiene que buscar tener esta experiencia con Dios antes de ir al mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual Dios está ahí, pero no está ahí tampoco. Dios está, pero Dios está en una dimensión todavía eh, que no se sabe dónde está, pero Dios se manifiesta de alguna forma. Pero ya en ese lugar no tiene gracia, porque hasta las personas que cometieron terribles crímenes pueden sentir a Dios allá. El mérito es aquí, aprender a vivir en esa dimensión donde Dios forma parte de mi vida. Aquí es bonito entrar en esa área de la espiritualidad. Entonces, querido hermano y hermana, quería simplemente acotar eso antes de leer los PowerPoint. Los voy a leer tipo junto que, pero quería dejar ese mensaje también para que podamos reflexionar sobre Dios, ¿no? Dios tiene que ser real para nuestra vida y deberíamos cada uno, querido hermano y hermanas, poder tener muchas experiencias con Dios para compartirlo con los demás. Por favor, cuéntame tu experiencia con Dios, no la historia de otras personas que tuvieron sus experiencias con Dios. Cuéntame la tuya. Cuéntame tu experiencia con Dios. ¿Qué cosa has descubierto en tu vida en relación a Dios? Dios no es un Dios de venganza, así que si tienes historias con Dios donde Dios castiga a los demás, no es Dios. Yo tengo muchas experiencias con Dios porque cuando le oré para que Dios educara a esa persona, Dios lo castigó. Eso no es Dios. Dios es siempre amor, Dios siempre es paciencia, Dios siempre es esperanza. Dios es todo lo bueno que tú tienes para tus hijos. Imagina todo lo bueno que tú tienes en tu corazón para tus hijos. Dios es todo eso y mucho más. Entonces, si tenemos experiencias con Dios para compartir, eso sí que va a ser interesante, querido hermano y hermana. Ah, pero cuando yo voy en la sala, en esta sala, cuando voy en ese ambiente, siento a Dios. Pero después, si estás en la sala, si estás en ese lugar una hora, ¿qué pasa con el resto de las 23 horas del día? No, no siento nada y no, entonces yo quiero saber, escuchar de cómo se comporta Dios las 24 horas del día contigo. Y entonces vamos compartiendo realmente. Y para eso
necesitamos tener realmente nuestra mente completamente en esta búsqueda permanente. Cada minuto, cada segundo, ¿qué es lo que Dios me muestra? ¿Qué es lo que Dios está enseñándome con las cosas del día a día? Cada cosa es una enseñanza. En cada situación encuentro algo que Dios me está enseñando y veo y siento la presencia de Dios en cada cosa. ¿Eh? Y luego podemos ir agregando otras experiencias, obviamente a nivel público, eso es importante, pero nosotros estamos, hermanos y hermanas, yendo a lo más interior, a donde no hay movimiento. En esa parte interior no hay movimiento. En esa parte interior hay simplemente una relación con Dios. Es un sentimiento permanente, no hay movimiento. En esa relación hay una perfecta armonía, no hay movimiento. Si hay movimiento, causa un cierto estrés. Hay una paz y una quietud y hay una experiencia. Entonces estamos yendo más atrás en esa relación con Dios. No en una mente agitada, no en una mente estresada. En ese lugar donde yo quiero ir, hay una quietud, encuentro paz. Afuera el mundo se mueve con todas sus cosas, pero como me estoy entrenando, puedo cambiar el switch y me voy hacia adentro y encuentro paz. Siempre encuentro paz. Nunca ese movimiento frenético del mundo consigue entrar en ese espacio de mi corazón donde Dios está en paz. No permito. Está cuidado, está protegido ese lugar. Afuera se puede mover. Afuera me puedo enojar muchas veces, me enojo, puedo decir palabras duras, puedo tener una actitud tal vez un poco ansioso, estresado para eso, pero luego cambio y ya estoy en paz. Otra vez. Estoy en ese lugar. Siempre que quiero voy a ese lugar. Nada de afuera invade ese lugar y pierdo el centro. Quedo completamente, ya no tengo fe. No, eso no sucede. Esto está muy difícil, es muy potente para mi vida, ya perdí la fe, no creo en los padres, no creo en Dios. Eso nunca existe. Las cosas de afuera se mueven según su curso. Pueden ser cosas duras, cosas muy realmente difíciles, pero tengo ese lugar. Y voy ahí y encuentro la paz, porque Dios está ahí, Dios es paz. Dios es un ser demasiado infinito, querido hermano y hermana, y Dios tiene esa cualidad de estar siempre en paz. Y yo puedo llegar y sintonizar también con ese corazón, pero tengo que conocer esa parte. Tal vez conozco a Dios solamente como un Dios que está en una actitud frenética todos los días. Cha, 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 cha. Parece que siempre está ocupado. Recuerden que Jesús dijo, va a tu habitación y ora en silencio. Jesús lo dijo hace 2000 años atrás, en el silencio de tu oración, en la pieza, donde nadie te ve. Es decir, hay un espacio, hay una cualidad en Dios que nos permite sintonizarnos con Él y que Él pueda transmitirnos esa paz para que nosotros seamos seres de paz también. Hay esa cualidad. Y hay otra cualidad, ciertamente, y miles de cualidades donde Dios está muy ocupado, ¿no? Y está usando su creatividad y su fuerza, su energía para mover la providencia en otros aspectos. Pero hay una cualidad en Dios donde hay paz, porque si Dios no tuviera paz, el mundo se estallaría. En el primer momento que Dios se estresa, el mundo pierde el centro y se explota y acaba todo. Pero Dios tiene una cualidad, hermano y hermana. Si ustedes salen del planeta Tierra y están en el espacio, hay silencio, no hay ruido, hay silencio. ¿Mm? Hay silencio y eso es una cualidad de Dios, el silencio, pero en el silencio hay de todo, ¿no? Se puede observar mejor las cosas y los sentimientos también se pueden observar de una forma diferente que en el ruido. Entonces, querido hermano y hermana, voy a leer acá, son como 12 minutos más o menos. El título del PowerPoint que enviaron se llama La voluntad de Dios para Jesús y la misión del cristianismo en relación a la hija unigénita. Dice, la historia providencial de la restauración para recuperar el linaje celestial. En la Biblia dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos,
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Nuestro Padre Celestial creó a un hombre y a una mujer que podían recibir todo su amor como los primeros hijos, y luego los bendijo para que fueran fructíferos, se multiplicaran y tuvieran dominio amoroso sobre todas las cosas de la creación. Entonces Dios los estableció para que se conviertan en padres verdaderos, en unidad con Él, de tal manera que, a través de la multiplicación infinita de buenos descendientes en el linaje del Padre Celestial, surgiría un mundo de gozo y felicidad eternos. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, cayeron porque comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, por el deseo de algo para lo cual aún no había llegado el momento. Los primeros antepasados humanos perdieron su posición como el primer hijo e hija del Padre Celestial, el hijo y la hija unigénitos, y la humanidad se convirtió en descendientes caídos de un linaje satánico. El Padre Celestial escogió al pueblo de Israel para establecer una fundación nacional para el nacimiento del hijo y la hija unigénito, que se convertirían en los padres verdaderos de la humanidad. 1600 años y 10 generaciones después de la caída de Adán y Eva, Dios encontró la familia de Noé y llevó a cabo la voluntad providencial. Sin embargo, en última instancia, debido al error de Cam, la voluntad del cielo se vio frustrada. Después de otras 10 generaciones y 400 años, el Padre Celestial estableció a Abraham como el padre de la fe. Durante los siguientes 2000 años, Dios estableció un fundamento para que la humanidad diera la bienvenida al Hijo y la hija unigénitos, que se convertirían en los padres verdaderos y en el Mesías a nivel de la familia, la raza y la nación. Jesús como el Hijo unigénito y su misión. Dice la Biblia, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sobre la base de la providencia de 4000 años de restauración a través de la indemnización, el Padre Celestial pudo traer a Jesús para que naciera entre el pueblo de Israel. Una estrella brillante en el cielo anunciaba el nacimiento de Jesús e indicaba la ubicación del niño. Cuando los tres reyes magos de Oriente vieron la estrella, prepararon regalos y vinieron a adorar. Sin embargo, no hay registro en la Biblia de que los magos se quedaron con Jesús. Lo adoraron y luego regresaron a casa sin quedarse para ofrecerle ningún cuidado, protección o asistencia. El sueño del Padre Celestial era encontrar al Hijo y la hija perdidos, que continuarían el linaje de la bondad y establecerían el reino de los cielos en la tierra, donde la humanidad viviría en gozo eterno. Jesús, el Hijo unigénito, que vino como el Hijo de Dios, se casaría con la hija unigénita al llegar a la madurez. Juntos se convertirían en los padres verdaderos. Si la familia de María, José y Zacarías, a quienes Dios había preparado, hubieran entendido el significado de la venida de Jesús y se hubieran unido a Jesús, entonces la hija unigénita, a quien Dios también estaba preparando, podría haber aparecido en ese momento. Sin embargo, como los líderes y el pueblo de aquel entonces no podía cumplir con esa responsabilidad, la hija unigénita no podía aparecer. La esperanza de Jesús de que pudieran celebrar sus bodas sagradas y convertirse en los padres verdaderos no se realizó. Los líderes judíos no creían en Jesús, pero se oponían a él, acusándolo de quebrantar los mandamientos, destruir la ley, ser un blasfemo y estar poseído por un demonio. Algunos de los lugareños fueron influenciados por tales afirmaciones y tampoco podían creer en él. En particular, la familia de María, José y Zacarías, los líderes judaicos y el pueblo de Israel, a quienes Dios había preparado por causa de Jesús, el Hijo unigénito, no podían reconocer a Jesús y estaban atrapados en su perspectiva humanista y deseos egoístas, olvidando la misión de atender y seguir a Jesús.
por tanto fallaron en su responsabilidad. Debido a la incredulidad de la gente, Jesús no tuvo otra opción que ir por el camino de la cruz. El propósito del Padre Celestial al enviar al Mesías era salvar a toda la humanidad, incluyendo al pueblo elegido. Los padres celestiales querían salvar a toda la humanidad, incluso sacrificando la vida de Jesús a Satanás para este propósito. Al ir a la cruz, Jesús abrió el camino para la salvación espiritual de todas las personas. Jesús murió en la cruz, pero 3 días después resucitó y comenzó un curso de 40 días para la redención de los pecados de todas las personas. Los discípulos que aceptaron a Jesús resucitado ahora creyeron, lo siguieron, esperen un momento aquí, lo siguieron y lo atendieron. Jesús salió victorioso y sentó las bases para ser el Padre verdadero espiritual junto con el Espíritu Santo y llevar a cabo la obra espiritual de dar renacimiento. Aunque las personas que rodeaban a Jesús no habían podido reconocerlo, el camino de la cruz que Jesús recorrió fue un camino santo y noble para renacer y redimir espiritualmente a cada persona. El significado providencial de 2000 años del cristianismo. Vemos acá. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, un sonido como el soplo de un viento violento vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecía ser lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas a medida que el Espíritu les permitía. En el día 50 después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre una reunión de apóstoles y creyentes. Llenos del Espíritu Santo, salieron al mundo y difundieron la palabra de Jesús, y estos cristianos se convirtieron en el centro del plan de la providencia de los padres celestiales. Los apóstoles compilaron las palabras y las historias de las obras de Jesús en los evangelios y desarrollaron la iglesia primitiva. El cristianismo fue reconocido por el emperador Constantino de Roma en el año 313 a través del Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de creencia religiosa y fue adoptado como religión del Estado en Roma por el emperador Teodosio en el año 392. Con la bendición del Papa se estableció el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 y, centrado en el espíritu del cristianismo, Europa occidental tomó forma. En Europa del Este y el Cercano Oriente, Irak, Israel, Jordania, Líbano, etc., una sociedad centrada en el cristianismo también echó raíces firmes a través del Imperio Bizantino. A partir de entonces, el cristianismo se extendió desde Europa y el Cercano Oriente por todo el mundo como una religión global. Debido a que los primeros cristianos no entendían claramente la esencia de Jesús, comenzó sin una comprensión adecuada de su misión y potencial. Como resultado, en ausencia del Espíritu Santo y de la verdad, el catolicismo medieval se corrompió. Por lo tanto, la Reforma surgió como un movimiento que argumentaba que la Iglesia no era la única entidad con las llaves de la salvación, creyendo que los individuos, las familias y las iglesias podían servir a Dios directamente. En 1517, Martín Lutero, en Alemania, presentó sus 95 tesis y protestó por la venta de indulgencias por parte de la Iglesia. En 1543, Calvino, en Suiza, difundió la Reforma presentando su documento con el deseo de reformar la Iglesia al Sacro Imperio Romano Germánico y al emperador con la esperanza de una reforma. Con la expansión de la Reforma, más cristianos querían libertad de religión. Sobre todo en Inglaterra se les llamaba puritanos y estaban muy influenciados por Calvino. Los puritanos se vieron obligados a convertirse a la Iglesia anglicana, la religión estatal de Inglaterra, y el 6 de septiembre de 1960, 102 personas abordaron el Mayflower y navegaron hacia el Nuevo Mundo para tener libertad religiosa. Después de un viaje de 65 días, se establecieron en el continente norteamericano y se convirtieron en los fundadores de América actual.
unos 2 siglos más tarde, llegaron a ser conocidos como los padres peregrinos. Gracias a la bendición de los padres celestiales sobre los puritanos que se establecieron en el país, había nacido América del Norte, una gran nación, los Estados Unidos. El Padre Celestial bendijo a los Estados Unidos con el fin de crear un ambiente global para el cristianismo y la democracia en preparación para enviar al Mesías en su segunda venida y a la hija unigénita, y para evitar que se repitiera la crucifixión como lo fue hace 2000 años atrás. Los Estados Unidos, en la misma posición que el Imperio Romano durante el tiempo de Jesús, tiene la misión de crear un ambiente donde el Mesías tiene la misión, el Mesías que regresa y la hija unigénita puedan emerger como los padres verdaderos y ser bienvenidos en las naciones del mundo. Jesús prometió volver. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y os llevaré para que estéis conmigo, para que también vosotros estéis donde yo estoy. Porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Jesús dijo que volvería. Prometió que ocurriría la segunda venida. La Biblia profetiza que Jesús regresará y celebrará la fiesta de las bodas del Cordero. La fiesta de las bodas del Cordero significa que Jesús, que nació como el Hijo unigénito, regresa, luego se encuentra y es bendecido en santo matrimonio con la hija unigénita, a quien el Padre Celestial también ha enviado. La fiesta de las bodas del Cordero fue la voluntad original de los padres celestiales, el sueño de Dios cuando Jesús fue enviado a la tierra, y también es la mayor esperanza durante el tiempo de la segunda venida de Jesús. El cristianismo debe darse cuenta de que Jesús vino como el Hijo unigénito del Padre Celestial y el Padre verdadero de la humanidad. El Mesías de la segunda venida, que regresa después de 2000 años, participará en la fiesta de las bodas del Cordero con la hija unigénita. Entonces ellos emergerán como los padres verdaderos de la humanidad. En cierto sentido, los 2000 años de historia del cristianismo son la historia que se estaba preparando para dar la bienvenida a la Madre verdadera, la hija unigénita, junto con el Mesías en su segunda venida. El cristianismo necesita conocer la verdad. Debemos asistir al Mesías en su segunda venida y a la hija unigénita, que han venido como los padres verdaderos. Debemos hacer de los padres verdaderos nuestro centro y cumplir la voluntad de los padres celestiales. A lo largo de 2000 años de historia cristiana, el cielo buscó y estableció un nuevo pueblo elegido en lugar del pueblo de Israel. Ese pueblo es el pueblo coreano. El cielo ha elevado al pueblo coreano como un pueblo que venera a Dios y ama a los demás y que valora la lealtad, la piedad filial y el corazón apasionado. Dios los preparó para aceptar el cristianismo y para el nacimiento del Mesías que regresa y de la hija unigénita. El Mesías de la segunda venida es el reverendo Samuel Moon y, y la única y la hija unigénita es la doctora Hatcha Khan. A través de sus santas bodas en 1960 se convirtieron en los padres verdaderos. Muchas gracias. Nos hemos leído lo que se ha enviado desde Corea. Es el contenido que ellos han enviado para que lo puedo compartir después en el grupo para que lo tengan también. La idea era que pudiéramos invitar también personas de afuera, que es lo que las iglesias están haciendo, para poder introducir a los padres verdaderos en la providencia centralizada, especialmente en el cristianismo. Que las personas se puedan dar cuenta de que el cristianismo estuvo siempre esperando a los padres verdaderos, como dijimos al principio. Entonces lo voy a compartir y si después ustedes lo quieren mostrar a sus contactos, puede mostrarlo también, queridos hermanos y hermanas. Era eso, siempre muchísimas gracias por todo. Eh, Quiero agradecer la perseverancia que tiene cada uno de estar participando, apoyando la Providencia de Chile, siempre deseando que el próximo año sea realmente de mucha victoria, que podamos por fin tener un lugar para poder organizar nuestras actividades presencialmente, tener un centro y tener
nuestra sala de oración Chong Ching Wong. La madre lo mencionó varias veces de que se produce milagro, encontrarnos, ok, en ese lugar con Dios. Y creo que la madre, por lo que yo escuché ahora, me dio la impresión, y conversamos con mi esposa también un poco, yo le decía que es muy difícil realmente la influencia de Dios directamente en este mundo físico, si no lo hubiera hecho hace mucho tiempo, pero me parece, querido hermano y hermana, que la madre va a abrir los portones del mundo espiritual, realmente, a través de la sala de Chong Ching Wong, porque la madre está enfatizando mucho la movilización del mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual son seres humanos, es decir, son como nosotros. Tal vez no pueden mover o los objetos como nosotros movemos, pero son seres humanos. Por lo tanto, ellos pueden ejercer una influencia también de alguna forma. Dios no puede, porque Dios nos creó libres. No quiere que a él lo acusen, oye Dios, tú me manipulaste. Ah, tú me manipulaste mi mente. Dios no puede permitir que la gente lo acuse de que Dios manipula a la gente. Pero nosotros, movilizando el mundo espiritual, podemos realmente tal vez producir milagros, ¿no? Y dar dirección y realmente... ¿Aló? ¿Se escucha? Ah, se escucha. Entonces, realmente generar estrategias y actividades junto con ellos. Pues creo que la madre quiere que podamos experimentar ese nivel providencial, esa etapa providencial, donde el mundo espiritual está realmente junto con nosotros. La madre dijo hay que ver el mundo espiritual, o el reverendo Lee Song creo que mencionó también por ahí, ¿no? Hay que ver el mundo espiritual. Es una época en donde se puede ver el mundo espiritual. Entonces es una época de los sentidos espirituales realmente abiertos y vamos a poder realmente trabajar con ese poder, con esa fuerza, ¿no? Entonces va a ser muy interesante y hay que continuar avanzando en esa área, pienso yo. Querido hermano y hermanas, voy a hacer una oración y termino y luego voy a hacer una pequeña presentación de actividades. Voy a hacer una oración. Janol Pumonín, una vez más te agradecemos por darnos la oportunidad de estar compartiendo este sermón dominical. Fue un mensaje enviado desde Corea, en todo el mundo se está compartiendo este PowerPoint, conectando la providencia celestial con los padres verdaderos y con la madre verdadera. Por favor, permite que estamos terminando este año, que el próximo año sea un año de mucha victoria, que nosotros como familias bendecidas, como miembros y como hijos e hijas de los padres verdaderos, podamos comenzar a vivir junto contigo profundamente, también con nuestros antepasados. Ciertamente ellos quieren mucho poder eh, que nosotros podamos sentirlos, su presencia. Debe ser muy frustrante para ellos muchas veces que nosotros no nos demos cuenta que están pegados con nosotros, están colados, están acompañándonos siempre y que no podamos sentirlos. Por eso que el próximo año sea una época de mucha sensibilidad espiritual hacia ti, Janul Pomonín, hacia el mundo espiritual absolutamente bueno. Y con ese poder, con esa energía, podamos movilizar todo lo que hagamos, Janul Pomonín, desde nuestros asuntos personales, nuestra salud física, el testimonio, trabajo, ayudar a los demás, que todo lo que hagamos, Jamón Pumarín, sea en compañía tuya y de nuestros antepasados también. Por favor, derrama tu espíritu y tu amor y tu paz en cada uno de nuestros hermanos y hermanas, para que el próximo año podamos realmente tener mucha salud, mucha paz y mucha esperanza. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Erna Souza, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú. Ayú.